Continuando con el tema de los circuitos RLC, en videos anteriores habíamos tratado sobre el subtema 1, que es sobre los circuitos RLC en paralelo. Después vimos los circuitos RLC en serie. Después vimos los circuitos RLC en serie y en paralelo con fuentes dependientes. Y ahora estamos tratando el subtema 4, que trata sobre los circuitos RLC generales, ¿no? RLC, RL1, L2 y RC1, C2. Se dice RLC generales dado que de acuerdo a cómo están conectados sus componentes, yo no puedo decir que es un circuito RLC puramente en paralelo o puramente en serie, tal como esto, por ejemplo. Noten en este primer circuito, si ustedes apagan esta fuente, la forma en cómo están conectados sus componentes, yo no puedo decir que es un circuito RLC en paralelo o RLC en serie. Similar comentario para este circuito de acá. Si ustedes apagan esta fuente de aquí, la forma en cómo van a estar conectados sus componentes, no puedo yo decir que son puramente en paralelo, puramente en serie. Esto entonces sería un circuito general RL1, L2. Comentarios similares para este circuito de aquí. Si yo apago esta fuente de acá, la forma en cómo van a estar conectados sus componentes me indica que no puede ser un circuito RLC en paralelo o un circuito RLC en serie, sino esto configura para un circuito RLC general de tipo RC1, C2. Entonces, para trabajar con este tipo de circuitos habíamos visto que se podía usar el método de los operadores. Posteriormente mostré en otro video que también se podía trabajar con la transformada de Laplace. Y ahora les voy a mostrar cómo se puede usar un método rápido. El método rápido básicamente trabaja con los mismos pasos que habíamos visto aquí en el método de los operadores. El paso 1 se mantiene, el paso 2 se mantiene. Ahora en el paso 3, que es donde se halla la ecuación característica, por el método de los operadores escribía las ecuaciones integro diferenciales, ¿no? Ahora, para el método rápido, en el paso 3, nuestro trabajo va a ser hallar estos coeficientes de acá. El paso 4 se mantiene tan igual como el método de los operadores. Entonces el cambio que vamos a hacer es aquí en el paso 3, donde se halla la ecuación característica, ¿no? Y lo vamos a hallar, ¿no?, obteniendo estos coeficientes de la ecuación característica. Van a ser 3 videos, ¿no?, aquí en el método rápido. En cada video yo voy a mostrar un problema. Y estos problemas que resolveremos con el método rápido son los mismos problemas que anteriormente fueron resueltos por el método de los operadores y por el método de la transformada de Laplace. Ahora, ¿de dónde sale esta técnica del método rápido? Yo la he tomado del libro de Christopher Basso, que ustedes lo están viendo ahorita en la pantalla, ¿no? En dicho libro, el autor explica cómo hallar las funciones de transferencia de los circuitos sin complicarse con el álgebra. Yo tomo de allí lo necesario para aplicarlo a los problemas que estamos viendo. Básicamente esto se basa en lo siguiente, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, tienen un sistema lineal de segundo orden, ¿no?, como estos circuitos RLC, ustedes tienen una entrada y una salida en ese sistema. Por lo tanto, la relación que ustedes tienen entre la salida y la entrada es lo que se llama una función de transferencia, variable de salida entre entrada. Y esta función de transferencia está dada por la siguiente expresión. En el numerador tenemos esto, y en el denominador tenemos esto de acá. Entonces,
El circuito RLC, ¿no?, como también configura para hacer un sistema lineal de segundo orden, ¿no?, esto de aquí, en el denominador, está su ecuación característica. Ok, en el denominador. Entonces nuestro trabajo va a ser hallar estos coeficientes de aquí. B1 es la sumatoria de taos y el B2 es la productoria de taos. Esto de acá se puede extender, ¿no?, para un sistema lineal de orden n, pero aquí solamente, como estamos trabajando con un sistema lineal de segundo orden, solamente vamos a usar esto de aquí. Ahora, es importante mencionar que lo que es el numerador va a cambiar de acuerdo a la variable que ustedes quieran hallar en el circuito, pero el denominador se va a mantener dado que es la ecuación característica. Los interesados en saber cómo se hallan los coeficientes del numerador también pueden consultar la obra mencionada de Christopher Basso. Ahora, lo que les acabo de comentar lo voy a complementar con lo siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos un circuito RLC en paralelo, ¿no?, y esta es su ecuación diferencial. Noten que lo hemos escrito en función de la variable de la corriente del inductor. Ahora, si yo tomo la transformada de Laplace de esta expresión de aquí, tomando en consideración esto, ¿no?, la transformada de Laplace de una función es esto, la transformada de Laplace de una derivada es esto, y la transformada de Laplace de una derivada de orden 2 es esto. Entonces voy a obtener lo siguiente, ¿no? Ahora, si yo ordeno de forma conveniente estos términos, obtendré lo siguiente. Noten cómo aquí tengo dos términos bien diferenciados, ¿no? En este primer término, en el numerador yo tengo todo en función de las condiciones iniciales. Entonces, esta primera expresión es la respuesta transitoria. Y depende de las condiciones iniciales. En esta segunda expresión, miren cómo en el numerador está dependiendo de la fuente que está energizando el circuito, ¿no? Entonces, esto de acá es la respuesta forzada. A esto también se le llama estado estable. Ahora, algo en común en estas dos expresiones es que tienen el mismo denominador, ¿no? Y este denominador es la expresión o la ecuación característica de un circuito RLC en paralelo, ¿no? Es la misma expresión, ecuación característica. El denominador es el mismo, tanto en la respuesta transitoria como en la respuesta forzada en estado estable. Ahora, si yo hago aquí que las condiciones iniciales sean igual a 0, es decir, el I en L igual a 0 y el I derivada en L es igual a 0, entonces toda esta expresión va a ser 0, voy a obtener lo siguiente. No, solo me va a quedar esto, y si yo paso esta IS para el otro lado, aquí tendré lo siguiente. Paso a dividir esto, entonces esto será 1 sobre LCS al cuadrado más, aquí sería L sobre R S más 1. Esto sigue siendo el polinomio característico, ¿no? Si es que yo nuevamente factorizo el LC, llego al polinomio característico. Y esto de acá, ¿no?, esta división de acá, ¿no?, es igual a todo esto. Esto de acá es la función de transferencia. Entonces, esto de aquí que ustedes ven acá, justamente son
los coeficientes que aquí les había comentado, ¿no? Son los coeficientes que aquí les había comentado que debemos de hallar, ¿no?, en estos problemas, ¿no? Yo les voy a mostrar cómo. Ahora, este mismo circuito, solo que si es que yo ahora pongo como variable de salida, ¿no?, la tensión, que en este caso es la tensión en el capacitor, entonces la ecuación diferencial que gobierna al sistema es esta de acá, ¿no? Si esto de acá nuevamente yo le tomo la transformada de Laplace, recuerdo esto de aquí que hemos visto en el circuito anterior, voy a obtener esto de acá, ¿no? Reemplazo todo esto en la expresión 1 y obtengo todo esto. Y si yo factorizo de forma conveniente, tal como lo hice anteriormente, voy a tener esto de aquí. Entonces, noten nuevamente cómo esta variable de salida está en función de dos expresiones, ¿no?, donde en el numerador de la primera expresión todo está en función de sus condiciones iniciales y en el numerador de la segunda expresión está en función de la fuente que alimenta el circuito. Entonces nuevamente esto de acá es la respuesta transitoria y esto de acá es la respuesta forzada o de estado estable, ¿no? Depende únicamente de la fuente de energía externa. Ahora, si yo hago nuevamente que las condiciones iniciales sean igual a 0, es decir, esta y esta de acá sean iguales a 0, todo esto de acá se hace 0, ¿no?, tal como en el problema anterior. Ahora, miren acá también que los denominadores son los mismos, ¿no?, y son los mismos que en el problema anterior, cuando yo estaba observando otra variable del circuito. Entonces, al hacer los coeficientes, las condiciones iniciales igual 0, todo esto es 0, y yo tendría lo siguiente: BS, este IS lo paso para este lado de acá, nuevamente esta LC la paso a dividir, entonces me quedaría esto, más LRS más 1. Entonces, esto de acá sigue siendo el polinomio característico, la ecuación característica, ¿no? Si yo factorizo el LC, obtengo lo mismo que aquí. Y esto de aquí, ¿no?, estos denominadores es el polinomio característico, ¿no?, de un circuito RLC en paralelo. Lo que ha variado con respecto al circuito anterior, ¿no?, es el numerador, tal como lo habíamos comentado hace un momento. Entonces, el numerador de la función de transferencia va a depender mucho de qué variable yo estoy observando. Cambia de acuerdo a la variable que yo observe, pero el denominador sigue siendo el mismo y es la ecuación característica del circuito. Y esto es lo que nosotros vamos a hallar, ¿no?, que les voy a mostrar cómo encontrar estos coeficientes del denominador. Por último, en este circuito de acá, RLC en serie, si yo quiero observar que la variable de salida es la corriente, lo que circula a lo largo de este lazo, ¿no?, tendría la siguiente ecuación diferencial. Ahora, si a esta ecuación 1 yo le tomo la transformada de Laplace y lo agrupo convenientemente, tendría esto de acá. Nuevamente aquí está la parte transitoria, ¿no?, porque está en función de sus condiciones iniciales, y esta parte de acá es la respuesta forzada, ¿no?, porque depende de la fuente de energía que está alimentando el circuito. Pero noten ustedes cómo el denominador es el mismo, y justamente el denominador corresponde a la ecuación característica de un circuito RLC en serie, ¿no? Es la misma. Es la misma. Ahora, si ustedes hacen
tal como hemos visto, todo esto, las condiciones iniciales igual a 0, ¿no? Nos quedará lo siguiente, esta respuesta, ¿no? Solo nos queda esto, entonces pasemos el BS para el otro lado, nos quedará esto. S sobre L, S al cuadrado más R sobre L, S más 1 sobre LC, ¿no? Acá si ustedes quieren pasan este L para abajo, ¿no? Bien, acá está su función de transferencia. Ahora, sobre este mismo circuito, si yo tomo que la variable de salida sea el B sub C, yo voy a tener que su ecuación diferencial es la siguiente. Y si a esta ecuación diferencial yo le tomo la transformada de Laplace y lo agrupo convenientemente, tendría esto. Entonces, acá está la parte transitoria porque en el numerador depende de las condiciones iniciales y acá está la respuesta forzada. La parte de la respuesta forzada. Noten cómo el denominador es el mismo en estas dos expresiones, ¿no? Y justamente también es el mismo, ¿no?, de la ecuación característica de un circuito de RLC en serie. Entonces, nuevamente, si yo hago que las condiciones iniciales sean iguales a 0, es decir, esto es igual a 0 y esto es igual a 0, entonces la respuesta transitoria ya no está, nos queda esto, entonces este BS lo paso para el otro lado y obtendría la función de transferencia, ¿no? Relación de salida, que es la variable que estoy queriendo observar, y la variable de entrada, ¿no? Me quedaría 1 sobre LC, el LC lo puedo pasar para el otro, para abajo, me quedaría LC, S al cuadrado más RC, S más 1. A ver. Sí, listo. Entonces, esta es la función de transferencia. Esta es la ecuación característica también. El denominador es la ecuación característica, que es lo mismo que esto, solo que acá he pasado al LS, lo he pasado a multiplicar aquí, al denominador. Pero es lo mismo básicamente, ¿no? Ahora, noten cómo, nuevamente, tal como vimos en el circuito anterior, si es que yo cambio, ¿no?, la variable circuital, el numerador va a cambiar, ¿no?, pero el denominador continúa siendo el mismo. Por ejemplo, en este circuito la variable que estoy observando es el voltaje en el condensador. Miren lo que me salió, ¿no? Y en el circuito anterior que yo estaba observando la corriente, que es la variable salida, la corriente, obtengo otro numerador, ¿no? Si ustedes quieren, pues esto lo pueden poner así, ¿no?, igualito a esto. 1 sobre, ¿no?, y acá S al cuadrado más R sobre LS más 1 sobre LC. Entonces observen cómo, dependiendo de la variable que yo quiero observar, ¿no?, el numerador cambia, pero el denominador permanece igual. Esa es la ecuación característica. Entonces yo, a lo largo de estos problemas, yo les voy a mostrar cómo hallar justamente este B2 y este B1, ¿no?, que es lo que me interesa. Bien, listo. Y posteriormente, en otro video, veremos los circuitos RLC generales con fuentes dependientes. Bien, entonces vamos a comenzar con este método rápido. Bien, vamos a comenzar entonces con este problema. Nos piden hallar la corriente I1 y la corriente I2 para T mayores que 0. Aquí también nos están dando las condiciones iniciales, ¿no? Nos dicen que la corriente almacenada en la bobina 1 y la corriente almacenada en la bobina 2 es igual a 0 amperes según corresponde. Entonces comencemos. Según nuestra guía de pasos, en el paso 1 nosotros vamos a hallar
las condiciones iniciales y las condiciones finales. En este caso, las condiciones iniciales y finales que hay en el inductor, tanto su corriente en la condición inicial y su corriente en su condición final, ¿no? En este caso las corrientes, porque son dos inductores. Por lo tanto, vamos a hallar aquí las condiciones iniciales y condiciones finales. En las condiciones iniciales, noten que ya nos la dan. Aquí IL1 en 0 es igual a 0 amperes y L2 en 0 es igual a 0 amperes. Y las condiciones finales, aquí se ve para tiempos tendiendo a más infinito, después de mucho tiempo. Entonces, después de mucho tiempo, ya sea para un inductor sin corriente almacenada o con corriente almacenada, ¿no? Yo lo puedo representar a dicho inductor después de mucho tiempo como un cortocircuito, ¿no? Como un cortocircuito. Por lo tanto, el circuito de aquí L1, L2 corto, y me quedaría así el circuito, más o menos 1 voltio, acá el corto, por acá estaría el IL1 en más infinito, aquí 3, aquí 2, y aquí la corriente IL2 en más infinito. Bien, entonces noten cómo estos tres elementos están en paralelo, por lo tanto aquí yo tengo más menos 1 voltio. Aquí también tengo más menos 1 voltio. Y visto así, por aquí yo tendría la corriente 1 voltio entre 2 ohmios. Entonces la corriente que pasa por acá, que es IL2 en más infinito, es 1/2 ampere. Aquí por esta resistencia ya tengo la tensión y tengo la resistencia, entonces la corriente que viene por esta resistencia sería 1/3. Ya tengo esta corriente y esta corriente, por lo tanto puedo hallar IL1 en más infinito sería 1/2 más 1/3. Entonces esto sería 5/6. Listo, ya tengo las condiciones iniciales y las condiciones finales. Vamos ahora al paso 2. En el paso 2, según nuestra guía de pasos, nos corresponde hallar las derivadas. En nuestro caso, dado que es un circuito con dos inductores, nos corresponde hallar la derivada o las derivadas de las corrientes por el inductor, ¿no?, del circuito en t igual 0 más. Entonces vamos a hallar de IL1, de IL2 en t igual 0 más. Bien, vamos a ver cómo se comporta este circuito. Acá sería más o menos 1 voltio, cerró el switch. Ahora, noten que no hay corriente almacenada, ¿no? Según lo que hemos analizado y según los datos que nos han dado, no hay corriente almacenada, por lo tanto, yo puedo representar al inductor cuando se produce el cambio y un instante después lo puedo representar mediante un circuito abierto, ¿no?, si es que no hay corriente almacenada. Por lo tanto, me quedaría algo así. Acá estaría la resistencia de 3. Nuevamente por acá vendría la inductancia 2, y como ya hemos visto, un instante después del cambio yo puedo representar al inductor por un circuito abierto, ¿no? Un instante después porque es 0 más, un instante después. Y aquí estaría la caída de tensión, ¿no? Dado que estoy asumiendo que las corrientes vienen en esta dirección, por ejemplo la I1 que pasa por el inductor 1 viene así, entonces este sería más menos, y la I2 que pasa por la inductancia 2 sería más menos también, dado que la corriente viene así. Por lo tanto, aquí sería más BL1, sí, BL1 más 0 más, menos, y acá sería más BL2 0 más, este sería más menos. Listo. Noten que como este es un circuito abierto, por acá no viene corriente.
¿no? Entonces la caída de tensión aquí es 0 voltios. Asimismo, dado que acá hay un circuito abierto, por aquí la corriente es 0. Si la corriente por aquí es 0, por lo tanto la caída de tensión aquí es 0 voltios. Entonces si acá hay, de este punto a este punto hay 0 voltios, y de este punto a este punto hay 0 voltios, entonces BL2 es igual a 0 voltios. Ahora, noten que este punto de aquí es el mismo de aquí. Entonces este es más, ¿no? Este más de acá. Como acá hay 0 voltios, debido a que la corriente que pasa por acá es 0 amperes, entonces aquí hay 0 voltios, entonces este punto de acá es el mismo de acá. Por lo tanto, aquí hay un voltio. Esta tensión de acá cae totalmente aquí. Por lo tanto, BL1 en 0 más es igual a 1 voltio. Y de ahí yo puedo despejar. BL1 es igual a L1 de IL1 con respecto al tiempo. Entonces despejamos la derivada. Esto sería BL1 sobre L1. Y lo evaluamos en tiempo igual 0 más. Entonces acá sería BL1 en 0 más. Esto es 1 voltio. Y L1 vale 2. Y esto sería 1 medio. Esto es corriente tiempo amperio segundo. Ahora BL2 sería L2 de IL2 con respecto al tiempo. Entonces despejamos la derivada. De igual 0 más. Acá sería BL2 en 0 más. L2. Esto es 0. Por lo tanto ya todo esto es 0 amperio sobre segundo. Bien. Terminamos el paso 2. Ahora, para el paso 3, según nuestra guía de pasos, es hallar la ecuación característica, ¿no?, para T mayores que 0 con las fuentes independientes en off. Noten que la ecuación característica ya la tenemos, solo que debemos de hallar estos coeficientes B2 y B1. Entonces, ecuación característica T mayores que 0 con fuentes independientes en off. Entonces, para T mayores que 0 este se cierra. Acá hay una fuente independiente de tensión y como debe de estar en off, una fuente independiente de tensión en off es un cortocircuito. Me quedaría algo así, un circuito así. A esta le vamos a poner L1, que es 2 henrios. Este es una resistencia de 3. Este le vamos a llamar L2, que es de 1 henrio. Y esta 2. Bien. Y tal como aquí dice, la ecuación característica es esta. Por lo tanto, este es B2, S cuadrado más B1, S más 1 igual a 0. Entonces vamos a hallar B1, que corresponde a la sumatoria de los taos, que es la constante de tiempo. No tenemos capacitores, solo tenemos inductores, entonces nos fijamos en este de acá. Entonces vamos a hallar B1, que es la sumatoria de los taos. Noten cómo al ser un circuito general estos dos inductores no se pueden reducir, no, debido a la configuración circuital, ¿no? En el paso 3 yo no puedo decir que estos dos inductores están en serie o en paralelo, ¿no? Entonces acá sería tau L1 más tau L2. Veamos a qué es igual tau L1, que significa el tau debido a este elemento, a L1. El tau L es el inductor sobre la resistencia que ve dicho inductor. L1 sobre la resistencia que ve dicho inductor. Aquí este RL1 se halla con los otros inductores en cortocircuito,
o si es que hubiera capacitores en circuito abierto. Por lo tanto, aquí como hay un solo inductor, o, perdón, hay dos inductores, entonces analizo este de acá, y este de acá, L2, va a estar en cortocircuito, tal como aquí lo dice, los otros L's en corto. Entonces L2 en corto. Entonces ustedes tienen un circuito así. Vamos a ponerlo acá para ordenar un poco mejor. 2 henrios, 3, L2 es igual a 1. Voy a analizar este elemento. Por lo tanto, como aquí dice L2 en corto, entonces este es un cortocircuito. Por lo tanto, esta y esta resistencia están en paralelo. Eso hace que la resistencia que yo vea desde este elemento, desde RL1, dado que L2 está en corto, 3 está en paralelo con 2. Y esto en el fondo es 6/5. Esto es 3 paralelo con 2, 6/5. Entonces, tau L1 es L1, que es 2 sobre la resistencia RL1, que es 6/5. Entonces es 6 y este es 5. Entonces este es 5 tercios. Listo. Ahora vamos con el tau L2 por aquí. Es la inductancia 2 sobre RL2. Esta resistencia RL2 se halla con la condición de que, como vamos a analizar este elemento, esta otra inductancia va a estar en corto, L1 en corto, tal como lo dice aquí. Yo analizo la resistencia que ve un inductor, entonces los otros inductores en cortocircuito, si es que hubiese capacitores en circuito abierto. Para este caso, este es L1, este es 3, este es L2. Entonces yo voy a ver la resistencia que ve este inductor cuando L1 esté en cortocircuito. Si L1 está en cortocircuito, este corto de acá, ¿no?, va a anular esta resistencia. Entonces este punto de acá es el mismo que este punto de acá. Entonces la resistencia que ve el inductor 2 simplemente es 2 ohmios. 2 ohmios. Entonces tau L2 es igual a L2, que es 1, sobre RL2, que es 2. Listo, entonces B1, reemplazo acá, sería 5 tercios. Sí, 5 tercios más medio. Veamos cuánto es esto. Cinco tercios más más un medio, 13 sextos. Listo, entonces ya tengo B1. Bien, ahora pasemos a hallar el B2, ¿no? Este B2 de acá, que corresponde a la productoria. Entonces nos situamos en cuál de estos tres escenarios. ¿Es en un RLC? No. R con dos inductancias equivalentes, sí. R con dos capacitancias equivalentes, no. Entonces es este de acá. Puede ser este o este. Noten que ustedes ya han hallado cualquiera de estos dos. Entonces pueden hallar este o este de acá. Veamos este de acá, ¿no? El tau L1, con la condición que L1 esté en circuito abierto, y L2, ¿no?, es desde donde vamos a analizar. Entonces les quedaría así, ¿no? Este es L1, este es 3, este es L2. Por lo tanto, aquí es, como vamos a ver este de acá, ¿no?, este de acá ya lo tenemos, vamos a ver este L1 en circuito abierto. Ok, este está en circuito abierto. Entonces vamos a ver desde acá. Entonces esto sería así: tau L1
L2 con L1 en circuito abierto. Y esto es L2 sobre RL1, ¿no? Perdón, RL2, ¿no? Este nuevo RL2, por eso lo estoy diferenciando con este símbolo, se halla con la condición que, con esta condición de acá, L1 esté en circuito abierto. Entonces, L1 en circuito abierto, veo desde acá, esta y esta están en serie. Esta y esta están aquí en serie, ¿no? Como si esto no estuviera. 3 y 2 están en serie, 5. Por lo tanto, L2 que vale 1, esto sería un quinto. Bien. Bien. Noten que ya tienen esto de acá. Entonces, a la hora que van a multiplicar, ¿no? Vamos por este acá, B2. B2 puede ser, como acá dice, este de acá, tau L1, tau L1, L2. Tau L1, tau L1, L2, con este abierto. Hemos hallado entonces este de acá. Este de acá era L2 sobre RL2 con RL2 en la condición que L1, como aquí dice, abierto. Y habíamos hallado L2 es 1, RL2 es esta de acá, 5. Entonces, tau L1, L2, un quinto. Entonces, tau L1, tau L2, L1, noten que tau L1 ya lo tenemos. Tau L1 es 5 tercios. Por tau L1, L2, tau L1, L2, esto es un quinto. Bien, y esto de aquí es un tercio. Bien, solamente para corroborar, o ustedes pueden hallar el otro, ¿no? Y va a salir lo mismo, va a coincidir, ¿no? Tau L2, tau L2, L1, con la condición que L2 esté en circuito abierto. Entonces vamos a hallar este, dado que este lo tenemos. Tau L1, L2 es igual a L1, de este nos ocupamos, sobre RL1 asterisco. Entonces hallamos esta nueva resistencia de acá en la condición que L2 esté en circuito abierto. Noten que el circuito es este de aquí, ¿no? Tal como ya lo sabemos. Acá está L1, acá está 3, acá está L2, acá está 2. Entonces vamos a ver la resistencia que ve este elemento de acá, ¿no? Cuando L2 esté abierto. Entonces el L2 está abierto, esta resistencia no hay, dado que este está abierto, circuito abierto. Me quedaría algo así, ¿no? 3. Esta resistencia no interviene, entonces yo miro así y la resistencia RL1 es simplemente 3. Entonces tau L1, L2 es igual a L1. L1 vale 2. 2 y RL1 vale 3. Bien, entonces tau L2 por tau
acá L2, estos tienen que coincidir, miren cómo coinciden L1 abajo con L1 arriba cuando hacen productoria. Tau L2 lo tienen, es un medio. Esto de acá es 2/3, 2 se va con 2, esto es 1/3. Miren cómo este o este son iguales, ¿no? Bien, entonces si ya lo tienen, la ecuación sería, lo reemplazan acá, B2 es 1/3, B1 es 13 sobre 6, este es 1, entonces tienen 1/3 S al cuadrado más 13 sobre 6S más 1 igual a 0. Entonces multiplican todo por 3 y les sale S al cuadrado más 6.5S más 3 igual a 0. Si ustedes resuelven, a mí me sale que S1 es menos 0.5 y S2 es igual a menos 6. Todo esto es radianes sobre segundo. Dos raíces reales diferentes, ¿no? Dos raíces reales diferentes es una respuesta sobreamortiguada. Bien, por lo tanto la respuesta final sería lo siguiente. Y L1, dado esto de acá, y L1 es condición final más condición transitoria, que es esta de acá, que es lo que acabamos de obtener. Y L1 sería IL1 en más infinito más A1 E a la S1 0.5T más A2 E a la S2 6T amperios, ¿no? Para T mayores que 0, a esta ecuación le llamamos 1. Y de la misma forma la corriente 2. Y L2 más infinito más A22 E a la menos 0.5T más perdón, este es A11, mil disculpas, A22 E a la menos 6T amperio T mayores que 0, ecuación 2. Noten como esto de acá es algo que ya lo tienen ustedes del paso 1. En el paso 1 las condiciones finales, el IL1 es 5/6 y el IL2 es 1/2. Entonces esto de acá es 5/6 y este de acá es 1/2. Bien, en el paso 4, hallamos los coeficientes, ¿no? Tal como aquí dice, ¿no? En el paso 4 se hallan los coeficientes a partir de el trabajar con la condición inicial y con la derivada en la condición en 0 más, ¿no? Derivada de la respuesta. Entonces se hallan los coeficientes. Vayamos primero con IL1. Entonces IL1 en 0, según dato 0, ¿no? Dado que eso no lo dieron como dato 0, y esto es igual a, aquí nos vamos, ¿no? En 1 y L1 en 0, esto sigue siendo 5/6 más E a la, acá tiempo igual a 0, tiempo igual a 0, todo un número elevado a la 0 es 1, nos quedaría A1 más A2, ecuación 3. Ahora la derivada en 0 más la tenemos acá, aquí. Esto de aquí es 1/2, ¿de acuerdo? Esto de aquí entonces es 1/2, es igual a la derivada de todo esto, que la tenemos en esta tabla en 0 más, dado que esto es una respuesta sobreamortiguada, S1 a 1, S2 a 2 con la condición final constante. La condición final es constante, sí, es 5/6. Entonces, como es constante, nos queda A1, S1, A1 ya sabemos que es menos 0.5, A1 menos, más A2, S2. S2 es menos 6, entonces esto viene así. Bien,
Entonces de 3 y 4 a 1 es menos 9 onceavos, a 2 es menos 1 sobre 66. Bien, entonces esto lo reemplazan en 1, ¿no? Y L1 sería 5 sextos menos 9 onceavos menos 1 sobre 66 e a la menos 6t amperios. Vamos ahora con el IL2 rápidamente. Entonces IL2 en 0 ya lo hemos hallado, ¿no? Mejor dicho, nos lo dieron como dato que es 0. Entonces aquí IL2 en 0, esto es 1 medio más todo número elevado a la 0, entonces nos quedaría 1 medio más a 1 más 1 más a 2 5. Ahora la derivada en 0 más, que eso lo tenemos aquí en el paso 2. Aquí esto es 0 y nos vamos aquí, ¿no? Ese sería S1A1 1 más S2A2 S1 que es, perdón, S1 que es menos 0.5 a 1 menos 6 a 2 ecuación 6, dos ecuaciones, dos incógnitas, entonces de 5 y 6 a 1 a mí me sale menos 6 onceavos, a 2 es igual a mí me sale 1 sobre 22 y esto lo reemplazan en la ecuación 2. Entonces IL2 1 medio menos 6 onceavos a la menos 0.5t más 1 sobre 22 a la menos 6t amperio t mayores que 0. Listo. Como pueden ver, obtengo las mismas respuestas que lo que vimos con los operadores, ¿no? Cuando hicimos el método de los operadores, ¿no? Que abajo en la descripción de este video les dejo el link, ¿no? Obtengo los mismos resultados, ¿no? Los mismos resultados, solo que aquí creo yo que trabajando con este método de acá, que yo lo llamo el método rápido, pueden ustedes desarrollarlo de una manera un poco más eficiente en cuanto al tiempo, ¿no? No tienen que estar calculando tanto ni haciendo trabajos tan algebraicos, ¿no? Son pasos más cortos, más rápidos. Bien, vamos al segundo problema.